Muy buenas noches, mi nombre es Nelson Enrique Herrera, estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander en Contabilidad Financiera, y voy a sustentar el trabajo final de la materia de legislación laboral. En este caso, yo me enfoqué a grosso modo en todo lo que tiene que ver en el tema de los contratos, como haciendo un énfasis en lo que tiene que ver con la legislación laboral. Nosotros podemos decir que es un conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales. También tiene que ver con el tema de las obligaciones, y la legislación laboral es una rama del derecho relativamente joven en comparación con otras ramas, ya que esto viene desde el siglo XX, cuando en muchos lugares hicieron protestas, reclamos a los sectores obreros que pedían mejorar sus condiciones de trabajo, estabilidad y seguridad. En base a eso, nosotros podemos organizar dos derechos, o se divide la legislación laboral en dos derechos, como es el derecho individual del trabajo y el derecho colectivo del trabajo. El individual del trabajo consiste en que una persona física denominada trabajador se obliga a prestar sus servicios personales a otra persona denominada empleador, bajo la dependencia o subordinación de este último. Y en el derecho colectivo regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores reunidos en asociaciones, ya estas sean sindicales o no. En la actualidad se consagra una nueva concepción del derecho laboral que supedita las relaciones individuales de trabajo a las colectivas, en donde el interés general prima sobre el interés particular. Esto con el objetivo de fortalecer las organizaciones laborales. El derecho de la seguridad social consiste en los pagos que el empleador hace al trabajador en dinero por los servicios y otros beneficios, a fin de cubrir riesgos relacionados con la salud, accidentes, enfermedades profesionales, la vejez, la invalidez o tristemente la muerte, los cuales se pueden originar en relación a el trabajo que se esté realizando. Entonces, como planteamiento del caso, se puede decir que el actual mundo laboral exige conocer y operar un conjunto de conocimientos relevantes en materia de legislación. Esto se tiene que definir los derechos y los deberes y las limitaciones tanto de los empleados como de la empresa. Es una manera eficiente de mejorar las relaciones al interior de la organización como tal, y busca como ser transparentes en los tratos y en el tipo de relaciones contractuales que contribuye a los conflictos o que se puedan enfrentar de una mejor manera para buscar un mejor beneficio tanto para el empleador como para el trabajador. Nosotros podemos decir que la legislación nacional se puede aplicar en varios sectores y es aplicable en varios sectores productivos. Como eso se puede dar, uno de los objetivos es conocer la legislación laboral y aplicarla al manejo de personal. Reconocer los problemas jurídicos que puede estar inmersa cualquier actividad empresarial. Reconocer las posibles soluciones a los problemas jurídicos identificados y conocer las personas y entidades que intervienen en cada proceso. Como fundamentación teórica a la solución, entendemos que la legislación laboral en conjunto de leyes y normas tiene por objetivo regularizar las actividades laborales. Entonces, esa legislación laboral es sumamente importante
y siempre se recomienda a los trabajadores conocer la modo de poder reclamar lo que le corresponde, pero también para saber cuáles son las obligaciones frente a quien los emplea. La legislación laboral esto tiene o le sirve más bien al trabajador en poder reclamar y poder conocer cuáles son sus derechos ante las empresas al que no sean cumplidos. En ese orden de ideas, vamos a colocar un ejemplo. Hay formas de trabajo ilegales, esclavistas o serviles, lo que hace que hay una referencia de tipo de actividad. El trabajador deberá ser retribuido de algún modo por un pago. Cuando se es dependiente, es estableciendo esa relación inquebrantable entre ambas partes. Y la relación que hace el trabajador al depender del empleador para recibir un pago, eso lo hace a fin de que el empleador también dependa del trabajador para poder obtener un fruto o un resultado de su acción en pro de la empresa que él direcciona. En la construcción colectiva yo hago un enfoque en el tema de la contratación como tal. Como podemos analizar, los contratos en Colombia se dividen en diferentes etapas o de diferentes formas. Hay contratos de trabajo y contrato por prestación de servicios. Contratación laboral, donde hay unos diferentes tipos de contratos y vamos a analizar los conceptos salariales y los no salariales. ¿Qué se entiende por contrato? Se entiende como un vínculo jurídico por medio del cual una persona desempeña una labor para otra. En este caso en particular podemos decir que el servicio que la persona presta a otra puede marcarse en una de las dos naturalezas. ¿Cuáles son? La primera, la civil, que es prestar un servicio, y la laboral es una relación, valga la redundancia, laboral, ¿sí? Patrono, empleado. ¿Cómo se diferencia? Si se toma desde el punto de partida, el contrato laboral tiene las siguientes características. La prestación de personal del servicio que esté bajo una subordinación y recibir una contraprestación en dinero por la labor que se está realizando o que se va a realizar. La contratación laboral tiene unos tipos de contratos según su forma, según su duración. Según su forma hay escritos y verbales, y según su duración están a término fijo, a término indefinido, accidental, ocasional o transitorio, por obra o labor terminada. Según la duración del contrato a término fijo, esta se marca de que debe ser siempre por escrito, tiene una duración inicial máxima de 3 años, es renovable indefinidamente, nunca se convierte en indefinido, tiene dos modalidades, es inferior a un año y es superior a un año o inferior a 3. El contrato a término fijo inferior a un año, este contrato tiene otra connotación totalmente diferente porque siempre se debe también hacer por escrito. Su terminación debe notificarse por lo menos 30 días antes de que se cumpla la fecha de contrato, y siempre debe avisarse por escrito. Si el contrato es de 30 días o menos, no hay necesidad de avisar. Puede renovarse máximo por 3 periodos iguales o inferiores y nunca superiores.
y si la renovación es inferior, debe existir un pacto. Según su forma, vamos a hablar sobre la parte escrita. Después de la tercera prórroga, no incluir el periodo inicial, el contrato se toma a un año. ¿Qué quiere decir? De que después de esto, al no haber de pronto un llamado o una notificación, el contrato se seguirá renovando año tras año de manera indefinida, pero nunca se volverá a término indefinido. Podrá darse por terminado con 30 días de anticipación al vencimiento del contrato o pagando indemnización en cualquier momento. Contrato a término fijo inferior a un año. Las personas en esta clase de contrato tienen derecho a todas las prestaciones sociales. En el caso del contrato de término fijo inferior a un año y periodo de prueba, debe ser por escrito y solo puede ser de la quinta parte del periodo inicial sin exceder en 2 meses. El contrato de término fijo superior a un año e inferior a 3 tiene exactamente las mismas condiciones y excepciones del inferior a un año en cuanto a que debe ser por escrito y su terminación tiene que ser anterior a los 30 días. ¿En qué se diferencia? Básicamente es en las prórrogas, las cuales pueden hacerse en las formas que se desee y por las veces que se desee, dando que la ley no lo prohíbe. El contrato de término indefinido es un contrato general en el entendido de que la ley establece de que no pactarse otra modalidad se entenderá a término indefinido. Ejemplo, contrato a término fijo celebrado verbalmente. Como su nombre lo dice, es indefinido en el tiempo, o sea, no hay un punto final. Y en cuanto a su terminación, no es necesario un preaviso, dado que es de naturaleza diferente y se usan justas causas e indemnizaciones que se verán más adelante. El contrato accidental, ocasional o transitorio es el contrato que se usa para trabajos de corta duración, no mayores a un mes, y para desarrollar labores distintas a las del empleador. Ejemplo de un contrato accidental o ocasional o transitorio. Estas personas o estos trabajadores tienen derecho a cesantías y primas proporcional, seguridad social y solamente se excluye el casado y vestido a la labor, lo que comúnmente se conoce como la dotación. El contrato accidental, ocasional o transitorio y vacaciones, anteriormente no se pagaba dado que la ley exigía un mínimo de tiempo para su compensación, pero recientemente entre el año 2004 y 2005 la Corte Constitucional ha reconocido este derecho en proporción a la labor prestada. El contrato accidental, ocasional o transitorio debe constar por escrito. No, pero sí se recomienda, dadas sus especialidades características. El contrato por obra o labor determinada es un contrato que su duración está por la duración de la obra o labor, no tiene limitantes temporales, ni mínimos ni máximos. Un ejemplo claro es la construcción de un edificio, la recolección de una encuesta, el reemplazo de un trabajador incapacitado, de licencia o en calamidad. No se requiere preaviso, se termina una vez se termine la obra. Y en cuanto al contrato por hora o labor determinada y prestaciones sociales, ese no importa el tiempo laborado. Su naturaleza trae consigo la obligación prestacional proporcional al tiempo laborado, así como la de cotizar en el sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos. Vamos a hablar sobre los conceptos salariales y no salariales. Dado este elemento, más que determinar la liquidez de trabajos que nos aporte al sistema de seguridad social, es el salario, que es necesario determinar qué lo constituye y lo que no constituye lo que no se constituye como salario. Salario, según el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio
sea cualquier la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificación habituales, valor de trabajo suplementario o de las horas extras, valor de trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. ¿Cuáles son los pagos que no se constituyen en salarios? Según el artículo 128 de la misma ley, las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Los beneficios o auxilios habitacionales u ocasionales, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, existen como tales la alimentación, la habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones. El auxilio de transporte no se incluye como base para el cálculo de los aportes para fiscales ni de seguridad social, pero el auxilio de transporte se debe tener en cuenta a la hora de calcular las prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? Son las cesantías e intereses, según la vigencia de la 1429 del 2010. Estas son el casado y vestido de labor, el auxilio de transporte, la prima de servicios y el subsidio familiar. Los parafiscales son las vacaciones como descanso remunerado. Las cesantías e intereses. ¿Qué son? Esos son de carácter común, es decir, se las deben pagar a todos los trabajadores y consiste en un auxilio para la vacancia laboral, como para un stand-by. Esta se liquida una vez al año y corresponde a un salario mensual por cada año de servicio y proporcional por fracción. ¿Qué son las cesantías? Las cesantías se pagan cada 14 de febrero del año siguiente. Los intereses se pagan a los 31 de enero del año siguiente, a un 12%, según sanciones de la ley 5090 del artículo 99. El calzado y vestido de la labor. Son beneficiarios los trabajadores permanentes que vengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes y que hayan servido mínimo 3 meses en alguno de estos cuatrimestres, entre el 30 de abril al 31 de agosto y entre el 31 de agosto al 20 de diciembre. Entonces, entre ese lazo de tiempo, se puede ir el 20 de diciembre al 30 de abril. El auxilio de transporte. Se le conoce a todos los trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos, que se debe pagar sin importar la distancia que recorra el trabajador, pero si el empleador presta el servicio de transporte, se exonera de él. ¿Cuál es la prima de servicios? La deben pagar todos los empleadores con carácter de empresa. Esta no se le paga a las empleadas de servicio público, servicio doméstico, y equivale a un salario mensual dividido en 2 momentos. Una parte el 30 de junio y la otra el 31 de diciembre. Subsidio familiar. Son una serie de beneficios representados no solo en dinero, sino también en servicios a cargo de las cajas de compensación familiar. ¿Y quién tiene derecho a esto? Pues todos los trabajadores y sus familias que no devenguen más de 4 salarios mínimos mensuales legal vigentes, que laboran al menos 96 horas al mes y sus ingresos más los de cónyuge no superen los 6 salarios mensuales legales vigentes. Este subsidio lo paga la caja de compensación al que esté afiliado a la que esté afiliado el trabajador, con un margen de un 4%. Los parafiscales son aportes que hace el empleador al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al SENA y a las cajas de compensación, los cuales equivalen al 9% del salario vengado por el trabajador, excluyendo el subsidio de transporte, y se da de la siguiente manera: el bienestar familiar 3%, el SENA el 2%,
y la caja de compensación familiar 4%. Se elimina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Social en el año 2013 con la creación del impuesto a la renta para la equidad. Todo esto se hace a través de la planilla única de aporte del sistema de protección social y a los aportes parafiscales implementada por la resolución 1303 del Ministerio y el decreto reglamentario 1931 del 2006. En cuanto a los descansos remunerados, las vacaciones tienen un derecho a los trabajadores que hayan trabajado un año ininterrumpido. Estas pueden ser disfrutadas en su descanso de 15 días hábiles consecutivos y compensadas, las cuales se liquidan con el salario ordinario que vengue según la vigencia de la ley 1429 del 2010. ¿Cuáles son las causales para la terminación de un contrato? El contrato laboral se termina por varias situaciones. Por la muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo pactado con preaviso, por la terminación de la obra o la labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o el establecimiento, por suspensión de las actividades por parte del empleador durante más de 120 días, por la sentencia de ejecutoriedad, por decisión unilateral con indemnización, por justa causa de terminación y por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. Entre estos casos contemplados en los literales E y F, que es por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento o por suspensión de las actividades por parte del empleador durante más de 120 días, el empleador deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho. Las justas causas de terminación por parte del empleador en haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la prestación de certificados falsos. Grave, es gravísimo, porque también está incurriendo en un delito que es falsedad de documentos. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o falta grave de indisciplina contra el empleador, contra los miembros de su familia, contra el personal directivo o contra los compañeros de trabajo. Otra causal de terminación es que todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y demás objetos que sean relacionados con el trabajo también es causal de terminación. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el desempeño de sus labores, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales, pactos o fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. La detención preventiva del trabajador por más de 30 días a menos que posteriormente sea absuelto. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales con perjuicio de la empresa. El deficiente rendimiento en el trabajo con relación a la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio de las labores análogas. La renuncia sistemática del trabajador a respetar las medidas preventivas profilácticas o curativas prescritas por el médico. La ineptitud del trabajador en realizar la labor encomendada. El reconocimiento del trabajador de la pensión de jubilación e invalidez estando en el servicio de la empresa. Todo esto hay una cantidad de indemnizaciones. Se puede apreciar que en el contrato a término fijo estas se desarrollan de acuerdo a lo que falte para terminar el contrato. El contrato a término indefinido según las tablas de liquidación. Contrato accidental, ocasional o transitorio según lo que falte para que termine el trabajo. Contrato por hora o labor terminada, lo que falta para terminar la labor de la empresa. En ese orden de ideas, pues nosotros esto también podemos organizar según esto hay unas tablas de liquidación que estas pues según se aplican para poder
darle un proceso transparente al trabajador en el tema de la liquidación. Asimismo, tenemos nosotros que el tema siempre es bastante táctico, ya que la parte laboral enmarca mucho en pro y en beneficio del trabajador como tal. También existen las horas extras nocturnas, las horas extras diurnas, las horas dominicales. Vamos a ver las obligaciones del empleador, como las que son mensuales, como la pensión, la salud, riesgos profesionales, aporte a la caja de compensación familiar, horas extras. Las semestrales, como la prima de servicios, que es cada 6 meses, y las anuales, cesantías y el interés de las cesantías, las vacaciones. Y en cuanto al tema de los trabajadores, esto se le aplica a los sistemas de dotación, que se entrega vestido y calzado 3 veces al año. Pues eso, pues la mayoría de las empresas no la cumplen, ¿no? Pero entonces ahí está la norma que enmarca y que se debe realizar así. La licencia de maternidad son 12 semanas de descanso remuneradas a partir de la época de parto, y la licencia de paternidad, que son 8 días hábiles de descanso remunerado a partir de la época del parto. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador como tal? Hacer personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos, el reglamento y acatar y cumplir las órdenes